israelí se contrajo en el último trimestre de 2023 un 21%, o sea, cayó un 20,7%. Es el dato que se conoce hasta ahora. Pero claro, ese no es el tema que preocupa en este momento a los israelíes, sino resolver esa guerra en la cual están metidos hace ya más de 6 meses con Gaza y ahora extendiéndose a Irán. Sigue la discusión en el gabinete de guerra porque no saben, no se decide cuál va a ser esa réplica. Se habla de ciberataques posiblemente, se habla también de una andanada diplomática. De hecho, el ministro de Relaciones Exteriores es el que está tratando de conseguir sanciones contra Irán y se habla de que Janet Yellen podría anunciarlas por parte de Estados Unidos, sanciones en contra de Irán. También los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea están en una reunión online para decidir qué sanciones pudieran imponer a la Guardia Republicana, a la Guardia Revolucionaria de Irán. Néstor, respecto de esa réplica que va a haber hacia esa retaliación que va a haber hacia Irán, los únicos que han dado señales son en el ejército. Ha sido Herzi Halevi, que es el jefe del Estado Mayor, quien dijo que iba a ser una retaliación armada. Así lo decía. We are closely assessing the situation. We remain at our highest level of readiness. Iran will face the consequences for its actions. Dice, estamos evaluando la situación de cerca, seguimos en nuestro más alto nivel de preparación. Irán va a enfrentar las consecuencias de sus acciones y vamos a elegir una respuesta adecuada. La verdad es que la gente está atenta a saber qué es lo que va a ocurrir, pero también hay mucho temor y mucha preocupación porque también hay críticos que están diciendo que Benjamín Netanyahu está extendiendo la amenaza hacia Irán, porque recordamos que esto arrancó por ese ataque el 1 de abril en el cual Israel, que no ha reconocido el ataque, atacó el consulado de Irán en Damasco, matando a 7 miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán, entre ellos 2 altos comandantes. Se dice que en ese momento fue cuando desata la ira de Irán. Bueno, hay quienes están pidiendo ya su renuncia porque dicen que está distrayendo la atención sobre lo que está pasando en Gaza con esta amenaza sobre Irán. Y ha sido el ex primer ministro Yair Lapid, quien es jefe de la oposición, quien está pidiendo que se adelanten las elecciones. Dice que Netanyahu va a traer la destrucción a Israel. Así lo decía. אני רוצה להזכיר לכל מי שפוחד משינוי בימים אלה, אנחנו יודעים לנהל מדינה. עשינו את זה הרבה יותר טוב מהם ונעשה את זה הרבה יותר טוב מהם. Lo dice en un mensaje que posteó en las redes sociales. Dice que mientras sea primer ministro, Netanyahu va a seguir retrasando el acuerdo con los secuestrados. El tiempo pasa y ahora tenemos este problema con Irán. Dice que el problema es usted, refiriéndose a Netanyahu. Si no nos deshacemos de este gobierno a tiempo, nos va a traer la destrucción. Ya es hora de elecciones. Y hay otro problema interno también en Israel, Néstor. El problema de los ultraortodoxos. Los ultraortodoxos, porque ellos hasta ahora tenían estaban eximidos de sumarse al ex ejército, pero dadas las necesidades de la guerra, el gobierno no extendió ese permiso y ahora los están reclutando y se están armando casi todos los días peleas con la policía por sus manifestaciones en contra ese llamado al ejército. Así se escuchaba anoche en uno de esos barrios ultraortodoxos. Es la policía peleando con los ultraortodoxos que se niegan a tomar las armas. Lo último, Néstor, hay una pelea en este minuto entre Naciones Unidas e Israel. Israel insiste en que están entrando por lo menos 500 camiones diarios a Gaza, y lo que dice Naciones Unidas es que su contabilidad de los últimos días es que lo máximo que están entrando son 181 camiones y que es absolutamente innecesario, Néstor. Dos días después de que acusaran al presidente Petro de usar en campaña el avión privado de quien hoy es uno de los megacontratistas de su gobierno, el jefe de Estado amaneció intentando, pero sin éxito, dar explicaciones. Para defenderse nuevamente está atacando a las EPS, pidiendo comparar cómo se defienden los aportes de Colsanitas o sus propietarios a partidos políticos, pero se criminaliza el aporte de un sindicato de trabajadores al partido Colombia Humana solo para intentar tumbar a un presidente, aunque esa
realmente no es la discusión. Son los sindicatos, sí, por un lado el tema, pero en otro proceso. Esta mañana el punto en cuestión o el reproche es el manifiesto de un vuelo que tiene fecha 8 de marzo de 2022 con el logo de la empresa Ingeniería de Vías y que no fue registrado como contribución o como gasto en las cuentas de campaña del presidente Gustavo Petro. Hay fotografías, hay videos del viaje a Neiva, a uno de los eventos de cierre de la consulta presidencial del Pacto Histórico, y aparecen allí, como no, los integrantes hoy del gobierno, Roy Barreras, Luis Fernando Velasco, Armando Benedetti y el superintendente de notariado Roosevelt Rodríguez y Daniel Rojas. Uno de los principales retos que tiene el gobierno del presidente Gustavo Petro para evitar el fracaso de su política de paz total es evitar una mayor atomización de las disidencias cuyo máximo cabecilla es, o bueno, era hasta este momento, alias Iván Mordisco. Hoy pareciera que ese grupo está dividido en dos facciones. En las últimas horas eso quedó claro luego de que se conocieran dos comunicados, uno del propio Mordisco y otro de parte de los frentes del suroccidente del país. Ellos tienen área de influencia en Cauca, en Nariño, en el Valle del Cauca y en el oriente del país, particularmente en el departamento de Arauca. Quiere decir que son los varones de la guerra, que son los responsables de mantener arrodillados a los habitantes del departamento del Cauca, que no resisten más un solo atentado porque han sido sitiados por ese grupo armado irregular como han sido en otras zonas del país. La otra facción de las disidencias es la que firmó hace 2 semanas un acuerdo de cese bilateral con el gobierno, en donde están los integrantes del grupo en el Magdalena Medio y en otros territorios, aunque parecieran ser minoritarios. La clave ahora es saber de qué manera va a manejar el gobierno del presidente Petro esta situación. Cuando siento que se me va la vida frente a las pantallas. Esta es la reflexión que estoy leyendo, que nos hace tomar conciencia que es importante estar conectados, pero también encontrarnos con los demás. Muchos están conectados y alejados de aquellos que están cerca. Muchos saben lo que le está pasando a los otros, pero no tienen una experiencia de empatía, de comprensión con ellos. Los seres humanos no solo necesitamos conexión, necesitamos encuentro. Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com. La centenaria Universidad Externado de Colombia, que está a punto de cumplir 400 años, esta universidad no externado, el Rosario en Colombia, está de ser, Felipe, una de las universidades más viejas, no de Colombia, de las más antiguas de América Latina. Así es. ¿No? Esto es del siglo XVII. Está enfrentando hoy una inédita, una histórica crisis que ha llevado a que los estudiantes hagan cacerolazos, hay protestas, hay asambleas, se quejan los profesores de que la crisis le está impidiendo el pago a los muy importantes y muy buenos profesores en la Universidad del Rosario, una crisis que nadie vio venir. La situación esta mañana es crítica, el gobierno nacional anuncia visitas y anuncia una inspección para la Universidad, repito, del Rosario, un lapsus mío. En la Universidad del Rosario a esta hora se encuentra Andrés Carmona. Así es, Néstor, buenos días. Y es que en lo que es uno de los más emblemáticos e históricos centros de estudio superior del país, pues se ha intensificado en los últimos días una discusión sobre los posibles malos manejos que estaría haciendo el actual rector Alejandro Cheine, lo que ha desatado asambleas estudiantiles, concentraciones en diferentes escenarios de la universidad, comunicados y hasta una diligencia del Ministerio de Educación que se llevó a cabo en la mañana de ayer lunes. Pero escuche tan solo uno de los ambientes de lo que fue un cacerolazo ocurrido ayer en la sede de la Facultad de Medicina, conocida como la Quinta de Mutis. Escuchemos. Néstor, y es que el malestar de los estudiantes incluyen denuncias de presunto endeudamiento desbordado, crisis financiera, tráfico de influencias entre los órganos directivos de la universidad, despidos injustificados de profesores de alto nivel, creación de facultades sin criterios técnicos, compra exacerbada de edificios que aún no son usados, caída en las matrículas y deterioro de la calidad de uno de los centros de investigación más importantes del país. Escuche los motivos que presentaron los estudiantes que se reunieron el día viernes en el histórico claustro del centro en asamblea estudiantil.
Dentro de los temas que se trataron en la asamblea están la mala estructuración del gobierno de la universidad, los despidos injustificados de la docencia y otro personal de la universidad, sumado a los actos de censura, la mala gestión financiera, teniendo en cuenta la interrupción de la construcción de edificios como la Torre 3 y los laboratorios de Mutes, falta de transparencia frente a los mecanismos administrativos de manejo económico en la universidad, desfalco de dinero en diferentes áreas, como los servicios de alimentación a los estudiantes por el recorte de presupuesto a las dependencias y sobre pólizas de salud mental y el servicio médico en general, insuficiencia de medios de representación para solucionar problemáticas, falta de financiación de salidas de campo y otras actividades académicas. Néstor, todo esto llevó a que el órgano de gobierno de la universidad se pronunciara, tanto los conciliarios, la junta directiva, como los colegiales, los 15 estudiantes elegidos por meritocracia y que tienen la facultad de elegir rector, pues hicieron un llamado en conjunto a 12 decanos de la facultad de respeto a la institucionalidad, diálogo abierto en diferentes mesas de trabajo y respaldo al rector Alejandro Cheine, Néstor. Esos colegiales son históricos, Felipe, como usted sabe, en la Universidad del Rosario, ¿no? Para ser colegial toca ser alumno con excelencia académica. Así es. Y crea el sistema de gobernanza dentro de la legendaria Universidad del Rosario. El doctor Alejandro Cheine es el rector de la universidad, desafortunadamente hoy muy cuestionado. Señor rector, buenos días. Hola Néstor, un saludo muy especial para ti, por supuesto, para quienes te acompañan en la mesa. Doctor Alejandro, y a la audiencia. Ahora, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es su versión? Porque le está lloviendo a usted toda el agua sucia. ¿Qué es lo que está pasando hoy en la Universidad del Rosario? Bueno, Néstor, muchas gracias por este espacio. 2 reflexiones iniciales. Lo que está pasando no es solamente para la Universidad del Rosario, las dificultades y los desafíos económicos, etcétera, sino es realmente para las instituciones privadas de educación superior. Pero este es un debate bastante profundo para el país, lo número 1. Número 2, mientras estaba al aire, estaba escuchando algo que mencionaban en la emisora, y es que siempre con la verdad, con datos y no a la desinformación. Entonces, han surgido un conjunto de afirmaciones, fruto seguramente de la angustia económica que viven todos los colombianos, pero que te puedo decir que no son ciertas. Una de ellas, la primera afirmación, es que la universidad está quebrada en los estados, y la respuesta es no, con dificultades económicas como todas las instituciones privadas. Pero te doy estos datos. El año pasado obtuvimos un excedente neto positivo de 2.200 millones. Este año, en el primer trimestre, certificado por la revisoría fiscal Baker Tilly, el primer trimestre, 4.960 millones. No siendo suficiente, nosotros tenemos un endowment. El endowment en una universidad es una reserva. La iniciamos inicialmente con 50.000 millones de pesos. La hemos utilizado como todas las universidades en momentos de crisis, y en este momento el endowment está alrededor de 27.000 millones de pesos. Es decir, tenemos una reserva. Pero adicionalmente, la caja, que siempre es lo más complicado en toda organización, Néstor, como tú sabes, se muestra de alguna manera en el EBITDA, que es lo que muestra la generación de efectivo. El primer trimestre, 15.000 millones de pesos. Luego, lo que te puedo decir, Néstor, es falsa esa afirmación en que la universidad está quebrada o está ilíquida. Sí. Se afirma... Doctor Cheine, dime. Entonces, ¿a qué obedece la salida de un grupo de docentes que aparentemente han tenido que firmar una carta en donde se habla justamente del tema? Hay un comunicado de profesores de la Escuela de Ciencias Humanas en donde evidentemente, la firman personas muy reconocidas en la academia, en donde habla, entre otras cosas, la profesora Silvia Rivera, de una situación financiera que sí sería difícil en la universidad. Mira, no estamos negando el desafío. Como tú sabes, el año pasado fue un año difícil para la economía, crecimiento, desempleo, inflación. Difícil, pero te doy este dato. Se habla siempre que las universidades están cayendo en su número de estudiantes. No sé si lo has escuchado. En nuestro caso, los estudiantes nuevos del año 2021 al año 2023
han crecido el 7.9%. ¿Han crecido los nuevos estudiantes? Entonces, pues, Sí, es sí. aún más contradictoria la situación, doctor Chayna, Claro. porque si hay un aumento de nuevos estudiantes, a diferencia de lo que pasa en otros centros educativos, ¿a qué obedece la situación? Porque usted nos da unos números que en teoría están en verde, pero sí se están produciendo despidos, sobre todo de docentes que tienen sueldos altos. Mira, voy a hablar un poco sobre lo que se ha mencionado en algunos medios como los despidos. Nuestra universidad, para que te hagas una idea, tiene alrededor de 13,000 estudiantes. Y tenemos un poco más de 2,000 personas que son colaboradores. Es cierto, hemos tomado decisiones dolorosas de pedirles a unas personas que ya nos acompañen, pero para que tengas el contexto, tenemos más de 2,000 colaboradores. Le hemos pedido, y sáquenle la cuenta, en los últimos 7 meses, a 52 personas. O sea que para que puedas ponderar la magnitud, 52 personas entre un poco más de 2,000 personas. Pero esas 52 personas, hay un tema que es bastante complejo y te lo quiero hacer énfasis. Son las licencias. Nuestros profesores, nosotros siempre apoyamos que tengan licencias, como lo tiene el estatuto, para que realmente puedan tener experiencias internacionales, para que puedan hacer sus doctorados, para que puedan incluso servirle al país como corresponde. Pero tenemos casos, mira esto, de personas que pidieron licencia 1 año, la pidieron ampliarla 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Entonces uno entiende que son personas muy buenas, muy valiosas, pero que sin duda su proyecto de vida, en donde no hay un proceso de enseñanza, ni de investigación, ni de extensión con la universidad. Repito, unos casos de más de 5 años, en donde la universidad debe pagar para fiscales, debe pagar muchísimo dinero. Y son personas que no han mencionado que querían regresar a la universidad. Sí, doctor Chayne, pero déjeme ir al punto Adelante. de las cifras, porque usted dice que en el 2024 tuvieron excedentes netos por 4,000 millones, exactamente 4,960 millones de pesos. Pero hay datos que dicen o hablan de una deuda de 120,000 millones de pesos. Perfecto. En la universidad. ¿Esa deuda es por concepto de qué? ¿Por qué están endeudados? Mira, todas las todas las organizaciones pues tienen un modelo de corto y largo plazo. Nosotros desde hace varios años hemos tomado la decisión de realizar inversiones. Te voy a mencionar una. Solamente en investigación, los últimos 3 años, hemos invertido 130,000 millones de pesos. Mira el aporte de una universidad privada de investigación en el país. 130,000 millones de pesos. También, sin duda, unas inversiones en infraestructura, que son de 211,000. Inversiones en modelos pedagógicos, inversiones en becas, en muchos sitios. Uh-huh. En el modelo, previendo todo lo que pasó en el 2023, establecimos una deuda de 120,000 millones de pesos. La Universidad del Rosario, doctor Chayne, perdóneme, ¿no construyó una sede al norte de Bogotá, fuera del histórico claustro del centro? ¿No construyeron ustedes una sede que queda arriba de la autopista norte? Claro, mira. Nosotros tenemos diferentes sedes en Bogotá. Esta sede que haces referencia, que es la sede del emprendimiento, innovación y creación, existe hace muchísimos años. Un rector con gran visión, que era Hans-Peter Nuxen, la adquirió. Después estuvo José Manuel Restrepo y ahora yo, como rector. Y yo lo que estamos haciendo es desarrollándola. Pero permíteme, te atiendo ese punto. Sí. Te quiero decir... Es que, para ilustración de los oyentes, lo que quería decir, ustedes tienen la sede del claustro, ¿verdad? La del centro de Bogotá, la histórica de la calle 13. Luego tienen una sede que creo que es donde funciona la Facultad de Medicina o de Fisioterapia en el 7 de agosto, en las 60 y pico con 24, ¿cierto? Así es, que se llama la Quinta de Mutis. Exactamente, que también es muy bella, que la conozco y es muy bella. Sí, esa tiene, el lote nada más tiene 100 años. Y luego la del norte de Bogotá. Exactamente, que es la que te digo, que es Emprendimiento, Innovación y Creación en la calle 201,
que fue adquirida bajo la rectoría del doctor Hans-Peter Knucksen con gran visión. Y cuando usted habla de deudas, ¿esas deudas tienen que ver con ese crecimiento que no se copó? Mira, entonces, el déficit, para que tengas una idea, que muy bueno tu punto, Néstor, el déficit de metros cuadrados cuando yo llegué a la rectoría en el 2018 era de 27.113 metros cuadrados. Imagínate lo que es un déficit de 27.000 metros. Con todos los proyectos que hemos desarrollado para ser considerada una universidad de talla mundial, quiero decirte que todavía tenemos un déficit de 1.282 metros cuadrados. Luego, era una necesidad imperiosa ponernos al día. Pero con respecto a la deuda, 120.000 millones de pesos sin duda es un dinero muy importante. Pero para que te hagas una idea de los datos de nuestra universidad el año pasado cerró con 396.000 millones. Ese es nuestro presupuesto. Este año será de 420.000 millones. Para guardar las proporciones, la deuda que tenemos de 120.000 millones de pesos es a 12 años, con 2 años de gracia, en donde está claramente demostrado, y con mucho gusto te podemos enviar las cifras, está claramente demostrado que no existe problema, y te lo voy a poner en esos términos, en la salud económica o financiera de la universidad. Sí. ¿Por qué los profesores, señor rector, de cátedra se quejan y dicen que para este año no le subieron sino el 9%, ni siquiera el IPC? Mira, definitivamente el crecimiento de los salarios pues ha sido muy apretado, como entenderás, no solamente en las universidades, sino en todos los sectores de la economía. Obviamente tenemos el respeto, porque algunos han mencionado que no se les ha pagado. Eso es totalmente falso. Estamos al día en los pagos y lo pueden comprobar no solamente con la revisoría fiscal, sino también con la auditoría. Luego, te quiero decir una vez más, no tenemos retraso en los pagos. Con respecto a los salarios nuevamente, tal vez las personas no conocen lo que se reconoce en nuestra universidad, como son los beneficios extralegales, que los hacemos con un esfuerzo enorme, pero con mucha generosidad. Un sueldo adicional al año. Sí, pero ustedes subieron los salarios, efectivamente los subieron, porque profesores me están escribiendo, me dicen que no es cierto. Claro, no le subieron ni un peso. Vamos por partes y te lo agradezco. 1, el salario no subió este año para los funcionarios. Entonces están diciendo... Subió, por supuesto, pero si me permites, que está muy buena tu pregunta. Claro. Subió el salario mínimo, por supuesto, para quienes tienen el salario mínimo integral. Quiero decirte, no tengo el número, pero te lo puedo enviar. Un gran número de profesores de carrera de nuestra universidad, el sueldo está amarrado al salario mínimo integral. Luego, lo que sí es cierto es que unas personas no tuvieron el incremento, pero el salario mínimo legal, como es obvio, se cumple tanto en los puestos de base como en los cargos de los profesores que tienen amarrado el salario mínimo integral. Pero adicionalmente, te decía, al año cerca de 6.000 millones de pesos se da solamente en extralegales. Días de vacaciones, un mes de salario adicional, entre muchos otros beneficios que con gusto te los puedo hacer llegar uno por uno y te puedes dar cuenta, como es reconocido además, nuestra universidad es un gran empleador. Mira, en la época de la pandemia, te voy a poner un caso, la época de la pandemia que fue tan compleja para todos, nosotros cuidamos la totalidad de los cargos, incluso los cargos que estaban tercerizados con empresas, jardinería, seguridad, en fin, esos cargos también los seguimos pagando. Que para nuestra universidad, para nuestra comunidad, sin duda una de las misiones es proteger nuestro talento. Pero desafortunadamente la angustia económica es compleja y te repito, yo lo entiendo. Los estudiantes, las familias, los colaboradores, todos experimentamos en Colombia una angustia de incertidumbre.
Pero estamos dispuestos, por supuesto, al diálogo encantado para mostrar la cifra. Señor rector, una pregunta final. El gobierno anuncia, creo que es pasado mañana el jueves, una inspección. Y como estamos con el fantasma de intervenciones y de asustar, quisiera preguntarle si hay posibilidad de que el gobierno termine interviniendo a la histórica Universidad del Rosario en medio de esta situación financiera. Mira, 2 puntos. Primero, la visita fue el día de ayer. Una visita muy cordial, de carácter, como lo definieron en la comunicación, de carácter preventivo. Y yo lo entiendo. Ante estas dudas, pues lo mínimo era que el ministerio fuera a revisar de carácter preventivo. Revisamos los estados financieros, revisamos la liquidez, revisamos los pagos, revisamos el endowment, toda la información fue entregada. Quiero decirte además, la actitud del ministerio fue realmente muy amable, en el sentido en que lo que existió fue un diálogo. La información se compartió y si hay más requerimientos, encantados. Vale. Con respecto a la segunda parte de tu pregunta. Sí, señor. No, lo que puede suceder a las universidades, no quiero hablar del Rosario, lo que puede suceder, y es que yo creo que es casi que motivo de un programa, apreciado Néstor, es cuál es el futuro de las instituciones de educación superior privadas. Todas queremos ser de talla mundial, como lo hemos demostrado, pero cada vez con menos recursos, cada vez con unas matrículas cada vez más complejas, cada vez con desafíos tecnológicos, con desafíos de investigación. Creo que tú lo has visto, lo que ha sucedido con el ICETEX, algunas demoras en pagos, etcétera. Luego es ser universidad de talla mundial con recursos escasos, Néstor. Pero quiero decirte esto. Sí, señor. En mi caso llevo 30 años dedicado a la gestión universitaria. Conozco bastante bien cómo se administra una universidad. Mi doctorado, si bien es cierto soy economista, mi doctorado es en pedagogía. Quiero decirte que con contundencia, los miembros de la conciliatura y la rectoría y la colegiatura tenemos claro el rumbo. Desafortunadamente suceden a veces intereses personales, intereses individuales que surgen para dañar el prestigio de una universidad que le ha servido a este país durante 370 años. Sí, vale, veo que hay muchos de temas personales aquí. Gracias, señor rector. Alejandro Cheine, rector de la Universidad del Rosario, hablando sobre una histórica crisis para una histórica universidad en Colombia. Gracias, un gusto saludarlo, doctor Cheine. Un abrazo. Gracias, señora. Usted 9:28 a.m. Felipe, me quedé cortico en el tema de las sedes de la Universidad del Rosario. Me están regañando aquí algunos estudiantes. ¿Usted se acuerda? ¿Le faltó la del jockey? Claro, le quité la del jockey, que es el club que quedaba al otro lado frente al Banco de la República. Donde funciona la Facultad de Jurisprudencia. Ese es un edificio bellísimo. Es bellísimo. Lo vendió el Jockey Club, lo tomó la Universidad del Rosario, pero también la sede del tiempo. Costó como unos 15.000 millones de pesos esa inversión, ¿no, Néstor? La del Jockey. Claro, ¿no? Y se tomaron se tomaron las sedes, padre, para crecer. Claro. ¿Se acuerda, Felipe, usted que pasó tantos años allí, la sede del tiempo legendaria también de la calle 13? Yo no sabía que le había comprado la universidad. La avenida Jiménez con séptima. Y al otro lado de la 13, lo que era el viejo edificio de la gobernación de Cundinamarca. ¿También? También. Claro, ese sí no lo compraron, según entiendo, Néstor, estaba en algún comodato, en algún arreglo con la gobernación, y no estoy seguro que hoy lo esté ocupando la universidad, pero la universidad lo administró, al menos durante algún tiempo, pero entonces no tengo certeza de que hoy lo esté haciendo. Es una universidad que iba por momentos de prosperidad, y tal vez, yo no sé si producto de ese crecimiento desmedido, creciendo mucho en sedes, pues claro que eso se crece a punta de deuda. Claro, pero ojo al tema, Néstor, que él planteó al final, y es el tema de cuál es el futuro de las universidades privadas, porque la situación sí está compleja. El tema del ICETEX, hay unos temas ahí que vale la pena reflexionar, porque ¿de dónde la plata? De acuerdo, eso es lo que le corresponde al gobierno con sus inspecciones. Miren, esto no solamente la Universidad del Rosario. Bueno, uno no puede mirar, pues hay que creerle al doctor Cheine,
habrá que mirar los libros, todo lo que él dice, y ese es un tema, digamos, un poco que está... Pero a mí me en la dicen que el reserva doctor Chainé es un hombre bastante profesional y bastante serio. Sí, pero yo quiero extenderme al tema de las universidades. Quiero extenderme al tema de las universidades privadas, Néstor. Aquí hubo una planeación de desarrollo de estas universidades. Incluyo el Rosario y meto otras tantas que ya están empezando a dar señales de fatiga. He oído algunas cosas, por ejemplo, también en el caso de la Universidad Libre. ¿Qué pasó? Se planearon en salones, en instalaciones, porque había, digamos, dos expectativas. Una, la que creó el Serpilo Paga, y dos, un cálculo del crecimiento de la cohorte de jóvenes en Colombia, y las dos fallaron. Por un lado, Serpilo Paga se acabó y la cohorte dejó de crecer lo que la población juvenil se esperaba que creciera. Y entonces vino un fracaso, vino una parálisis que yo creo que se está empezando a ver ahí. Pero voy a utilizar una palabreja que estamos sintiendo últimamente. Señor. Pero espérese al chu de universidades privadas. Eso me parece que... Eso lo anuncian mucho. No, yo no veo ese fenómeno ni en los Andes, ni en el Externado, ni en la Javeriana, ni en otras universidades. Espero que no haya chu en las universidades en Colombia. Señor Luis Ernesto. No, que ese fenómeno yo creo que no se restringe a unas muy pocas universidades privadas que están teniendo estas dificultades económicas, y claramente muy crítico lo de la Universidad del Rosario. Pero Néstor, yo escuché al rector, que es pues como es evidente, es un señor muy profesional, pero pareciera que todo fuera perfecto en la universidad, que aparte de un par de restricciones financieras, todo se ha hecho divinamente, y yo sí creo que hay que escuchar, porque hay muchos estudiantes que están expresando sus quejas, personas que quieren su universidad, que quieren lo mejor para su universidad. Lo último que quieren es desprestigiar la universidad, y están profundamente inconformes con la gestión. Entonces, digamos, está en mora el rector, el consejo académico, de sentarse, escuchar esos reclamos y de tomar decisiones reales. Dijo que estaba en ánimo de escuchar a esos críticos. Son las 9 de Néstor, la mañana, las proyecciones. 31 minutos. Daniel, señor. Las proyecciones de crecimiento de las universidades yo creo que se hicieron mal por dos motivos fundamentales. Uno, los cambios demográficos, y dos, que muchos estudiantes que estaban entrando a estas universidades privadas, estudiantes de colegios primordialmente de Uncoli, por ejemplo, en Bogotá, ya están yéndose a estudiar a otras universidades por fuera de Colombia. Y eso quizás no se tuvo en los cálculos de crecimiento. Eso está llevando a las universidades a unos problemas financieros delicados. Y todas las universidades lo estamos viviendo, me incluyo acá en la Universidad de los Andes. Pero número dos, hay unas críticas a la administración de la Universidad del Rosario por despidos de un tema que hablamos recientemente, y es los profesores con tenure. Es decir, profesores que ya pasaron esa evaluación de profesor asistente a profesor asociado, y en ese punto los despidos injustificados no se pueden hacer en la academia. La Universidad del Rosario se había sometido a este sistema de tenure track, o de profesores que ya son asociados o titulares, y que ha habido unos casos de despidos que el rector debería... Pero con licencias de 5 años, Daniel. Claro, es que... No son profesores. Me consta que ha habido... Me consta, por ejemplo, que ha habido despidos, por ejemplo, en la Facultad de Economía, de profesores que ni siquiera... que ya tenían tenure y que han sido despedidos injustificadamente. Creo que hay un caso muy reciente de la semana pasada de una profesora de ciencia política. Esta crisis no es por un amigo, Daniel, que despidieron. Es una crisis más de fondo. Son 120 mil millones de pesos la deuda. Ahora, comparado con los ingresos anuales, todavía, desde afuera, todavía parece... Sí, Néstor, pero en general se ha disminuido la matrícula de estudiantes en universidades públicas y privadas, y de hecho, hace poco leí un artículo en donde hoy en día la matrícula de muchas de esas universidades es más barata que hace 5 años, precisamente para tratar de capturar nuevos estudiantes. Es que se ha caído la demanda. Es que increíblemente... Sí, se ha caído. Pero es que los costos también son muy altos. Es que si estamos hablando de universidades con semestres a 35 millones, pues... Increíblemente los tecnócratas fallaron en las universidades, donde se supone que están los que saben, los que estudian, los que saben mirar los datos, etcétera, y fallaron, a mí me parece extrañamente, en un dato que era previsible hace décadas, y es que la población, el tema demográfico iba a cambiar, iba a haber cada vez menos jóvenes. Bueno, mire, hay un dato que a mí siempre me impacta mucho, que es el del número de estudiantes de colegios públicos en Bogotá. En los colegios públicos de Bogotá hace 25 años había
un poquito más de 1 millón de estudiantes, y hoy hay menos de 750.000, y eso que llegaron decenas de miles de venezolanos que fueron absorbidos por esos colegios. Si no, tendríamos menos de 700.000, y me parece raro que los tecnócratas no hubieran previsto eso, que era previsible. Ahora, lo otro que ocurrió, Néstor, es que... Aproveche para echarle su dardo a los tecnócratas. Señor, el último dato, Héctor, tengo noticias deportivas. Pero le iba a decir otra cosa, Néstor, es que en relación con este tema, además de los tecnócratas, falló una cosa, que fueron los gobiernos, porque los gobiernos le hicieron unas exigencias a las universidades desbordadas en materia de infraestructura. Esto de los temas de las edificaciones de las universidades no era porque a las universidades les gustara parecer más bonitas y ser más grandes y tal, no, era porque era un requisito para la acreditación de alta calidad, y eso les impuso unas inversiones que en muchos casos ha tenido unos costos financieros que las tienen en Ahora dificultades. pregúntese, la pregunta, Felipe, válida es: ¿por qué de momento la crisis se está tocando solamente, aunque las otras tienen problemas, no están por el mejor momento, solamente en esta condición crítica a la universidad? Ojo con el pago del ICETEX, que si se demora, muchas universidades privadas, pequeñas, van a pasar aceite. 8:36 minutos, 9 de la mañana, 9:36 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. ¿Cómo ven desde la Unidad de Planeación Minero-Energética la posibilidad de un racionamiento en Colombia? Esto fue lo que contestó su director, Carlos Correa. Nosotros cumplimos con un papel muy importante en toda la situación energética en estos momentos, y es que hacemos la Secretaría Técnica de un espacio muy importante que reactivamos desde hace un poco más de un año, que es la Comisión de Seguimiento a la Situación Energética. Es en el seno de esa comisión en donde nosotros hemos determinado las medidas necesarias, hemos navegado un 2023 difícil, y pues estamos también navegando este final de niño en 2024. Entonces, por supuesto, desde allí nosotros tenemos acceso a las variables eléctricas a través de lo que el operador del sistema, que es XM, se nos informa, por supuesto, al Ministerio y de las demás entidades, y desde allí es que se han venido orientando también parte de las decisiones en este fenómeno del mismo. Para más información, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Feliz de estar con ustedes. Me emociona el poder compartir, entrar a nuestro canal de YouTube y verlos y conversar y saber que ustedes están allí para nosotros. Todo lo bueno, que haya salud, que haya fuerza, que haya ganas en la vida de ustedes y que haya prosperidad en sus proyectos. Gracias por compartir conmigo. Gracias por estar con nosotros en Blue, porque en Blue la radio se ve. Las generadoras térmicas de energía están salvando esta mañana al gobierno de un apagón, que es el término que por primera vez se analizó en una cumbre en la Casa de Nariño. Esas térmicas que funcionan con gas y carbón, los combustibles que no le gustan al presidente Petro, que son los que amanecen, esas térmicas, las que amanecen prendidas a su máxima capacidad para evitar el racionamiento. Ya son las 9 de la mañana, 38 minutos. El distrito de Bogotá lanzó su nuevo modelo del programa de los mercados campesinos para que los productores de la capital se eviten los intermediarios y lleven sus productos directamente hasta el consumidor, y se fijan nuevas metas. Tras los resultados del gran mercado campesino que se realizó en el Parque de la 93, la alcaldía indicó que buscará espacios como estos en todas las localidades de la ciudad que permitan la conexión directa entre el productor y el consumidor, y esta apuesta quedará plasmada en el plan de desarrollo de la ciudad. La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico se comprometió en fortalecer los mercados campesinos con una meta cercana a los 35.000 nuevos espacios de comercialización para los próximos 4 años, donde los ciudadanos conseguirán productos frescos y transformados, conectando a los compradores finales con los productores de la ruralidad bogotana sin intermediarios. Explica el distrito que el evento del Parque de la 93 de hace un par de días marcó el inicio del fortalecimiento de los mercados campesinos con un modelo de intervención integral que busca ampliar la presencia de pequeños productores en los mercados de mayor tráfico de la ciudad.
9:40, gran momento para los vuelos internacionales que acaban de registrar su mejor febrero de toda la historia, con 1.7 millones de pasajeros transportados desde y hacia el exterior, siendo el mejor registro para este mes y evidenciando un repunte del 37% en el tráfico internacional de pasajeros, lo que se tradujo en 463.000 pasajeros adicionales, hechos según datos de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo, la ALTA, que resalta particularmente el crecimiento en la ruta Medellín-Miami, que subió 49%, así como los vuelos hacia El Salvador, que crecieron 82%, en tanto que los pasajeros internacionales hacia y desde Brasil subieron 29% y a México en un 13%. Estás escuchando Blue Radio. Habrá incentivos para quienes ahorren energía. Este fue el anuncio que hizo Carlos Correa, director de la Unidad de Planeación Minero-Energética. Lastimosamente hay que decir algo. Sí. Estas campañas, inclusive en este momento, para agua y para energía eléctrica, pues poco impacto han tenido. Todavía yo creo que no solamente los ciudadanos, sino yo creo que también sectores de turismo, hotelero, industrias, comercio, todavía no hemos sino han captado este mensaje que vemos a través de acciones realmente simples, por ejemplo, cambiar las temperaturas de los aires acondicionados, podríamos lograr ahorros importantes. Pero digamos que esto es parte de lo que tenemos que cambiar, esto es parte del chip que tenemos que cambiar y por supuesto en este punto como una medida obviamente para anticiparnos, el Ministerio pues está determinando también ya a nivel normativo algunos incentivos pues para el ahorro de energía. No se pierdan esos contenidos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Mañana miércoles y jueves habrá lluvias leves y aisladas, pero la semana entrante debería comenzar a llover de una manera más intensa hasta mayo, y ahí terminará la transición del fenómeno del Niño y pasaremos a lluvias intensas del fenómeno de la Niña. Esta es la esperanza del gobierno. En junio serían los ciclones tropicales, lluvias especialmente en la región andina y en el Caribe, y esta será la tabla de salvación del gobierno. Desde Semana Santa el gobierno también suspendió la venta de energía a Ecuador, por lo que ese país amanece hoy, martes, en racionamiento de energía, porque están viviendo también allí los más bajos niveles de sus embalses, sumado a que infortunadamente para ellos, Colombia ya no les venderá energía, no por lo menos hasta cuando estemos nosotros en nuestra propia crisis. El racionamiento de Ecuador, dice allí el gobierno del presidente Noboa, será temporal y por regiones. Cuando quiero perdonar a mi pareja por un desencuentro menor. Todos hemos tenido momentos en los que sentimos que el corazón nos duele. Y muchas veces es justamente por aquella persona a quien más queremos. Esto es uno de los temas que está presente en nuestro libro El Man está vivo y está contigo. Una selección de las mejores reflexiones y oraciones del oracional mensual El Man está vivo. Creo que son temas que iluminan tu vida diaria. Creo que son temas que tú puedes realmente disfrutar y aprender de ellos para ser un mejor ser humano. Te lo recomiendo. El oracional, El Man está vivo y está contigo. Tú sabes. Preocupación por el agua, preocupación por la luz, preocupación por el gas y ahora también preocupación por el teléfono. Guante que le queda a 6.400.000 colombianos que son usuarios de la compañía WOM, empresa de telefonía móvil que en las últimas horas se sometió a reorganización empresarial en Colombia bajo la lupa y el amparo de la Superintendencia de Sociedades y mientras renegocia los pagos con sus prestamistas, soluciona sus acreencias y solventa sus problemas de caja que hoy la tienen contra las cuerdas tras haber invertido $1.200 millones en 3 años de operación en el país y tras haberse ganado en diciembre uno de los bloques de la subasta de la red 5G. Mala racha que empezó para WOM en su suelo natal, en Chile, donde también se acogió a un proceso de bancarrota y a...
9 de la mañana, 45 minutos. A esta hora la información deportiva con TCC en Mañanas Blue. Es día clave en la Champions. Hoy conoceremos a los dos primeros semifinalistas de la Liga de Campeones. En España, el Barcelona recibe al Paris Saint-Germain con la ventaja de ir arriba 3-2 en la serie. Y los hinchas del Barça recibieron así a Mbappé y su corte. Vamos a despertar, puta. Bueno, cariñitos catalanes en el hotel en la madrugada. Ya ocupados de la pelota, el técnico catalán Xavi Hernández valora el duelo y al plan del técnico Luis Enrique, que buscará remontada como visitante. Luis y el PSG tienen tantas opciones y tantos futbolistas que no sabes qué alternativa o qué variante te puede usar, y durante el partido la puede ir cambiando, como lo hizo en el partido de ida, ¿no? Nosotros debemos entender que tenemos que tener una estructura tanto en defensa como en ataque muy clara, independientemente de lo que haga el rival. Lo cierto es que la otra realidad es la del PSG. El reto es claro. Su entrenador Luis Enrique. Hemos tenido el tiempo necesario para analizar, el tiempo necesario para intentar mejorar nuestro rendimiento. Somos, creo, un equipo que de serie no especula y estamos plenamente convencidos que le vamos a dar la vuelta. La otra llave la gana el Atlético de Madrid 2-1 ante los alemanes del Borussia Dortmund. El entrenador Germano Terzic. Und darauf wird es morgen ankommen. Egal, was der Gegner von uns fordert, sie sind in der Lage. Saldremos a ganar sin importar la propuesta del Atlético de Madrid. Ellos juegan bien a la contra, como lo demostraron en la ida, pero también pueden ser dominantes, como lo hicieron contra el Inter. Sabemos de su experiencia en eliminatorias de este nivel, ya sea en Champions o en Europa League. Bueno, mientras que los del Atlético miden el riesgo de un local sólido como el Borussia. Escuchemos al Cholo Simeone. Vamos a enfrentar un equipo que es muy fuerte en su casa, que seguramente empezará con un ritmo alto y nosotros tenemos que seguir manteniendo el nivel que venimos teniendo en nuestros últimos partidos. El equipo viene respondiendo muy bien, está con confianza, está bien y va a ser un buen partido. Y ahora nos ocupamos del penalti más viral del año. Ahí va, Budimir toma carrera. ¡No! ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Budimir? Lo que hizo Budimir, delantero croata, fue intentar patear al estilo Panenka o Abreu el penalti, picar el balón y engañar al arquero. Pero todo salió mal. Budimir se enredó, perdió el equilibrio y falló de manera increíble. Lo más particular es que ahora Budimir, delantero del Osasuna, ha sido ingresado a un hospital a causa de la fractura de 3 costillas. Sí, se rompió 3 costillas, pero fue en la jugada posterior a fallar el penalti. Budimir se chocó con el portero del Valencia y tras el encuentro fue trasladado a la Clínica Universidad de Navarra. Ahora el club español anuncia que su goleador estrella se perderá lo que queda de la temporada. Pausa y hablamos del sudamericano sub-20 femenino. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando Rosario y yo. Y hoy es día de sudamericano sub-20 femenino. Colombia se mide a Venezuela en su segunda salida tras derrotar a Chile 2-0. El técnico Carlos Paniagua hizo análisis del juego de hoy en Guayaquil. Este equipo, a pesar de su corta edad, tiene mucha madurez, ya es un equipo que jugó una final del mundo, la mayoría de ellas, contra Venezuela. Lo que vi yo en el partido con Bolivia fue un Venezuela aguerrido, un Venezuela con muy buenas jugadoras. De todas maneras, vamos a ver cuál es la respuesta de Venezuela. Colombia-Venezuela, desde las 6:15 de la tarde en la señal del Gol Caracol HD2 y golcaracol.com. Y atentos porque Nairo Quintana nos ilusiona de cara al Giro de Italia. El día de hoy se cumplen 21 días después de la caída, donde normalmente ya he hecho cicatrización de la ruptura de ligamento que tuve. Voy a salir en mountain bike por la carretera para tener menos vibración y ya comenzar o seguir esa preparación para el Giro de Italia. Y bueno, ya les contaré por la tarde cómo nos ha ido hoy. Esperamos noticias, Nairo. Lo cierto es que quedan 2 semanas de recuperación para el corredor colombiano. Carta del Movistar Team para el Giro que comenzará este 4 de mayo.
And a high shot deep to left. That's got a chance to go. All the way back, and that baby's gone. Home run, Ramirez. Y fue batazo colombiano, como lo oyen, home run de Harold Ramírez para 2 carreras. El beisbolista colombiano de Tampa aportó a la ofensiva en la derrota 7-3 ante los angelinos. Este fue el primer home run de la temporada para el beisbolista colombiano en la temporada de las Grandes Ligas en los Estados Unidos. 9:50, así cerramos la información deportiva a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. El gobierno amanece con buenas noticias en el Congreso. Lograron allí convencer a los liberales de apoyar la reforma pensional, una nueva mayoría que les impidió anoche hundir la reforma pensional, que era la propuesta de la senadora Norma Hurtado, que ya había hecho lo mismo con la reforma a la salud, después de una reunión de 3 horas en la Casa de Nariño, que terminó con los senadores del Partido Liberal apoyando la reforma, eso sí con 3 ajustes. El umbral de cotización obligatorio en Colpensiones pasa de 3 a 2.3 salarios mínimos, se mantiene el subsidio para pensiones en estratos 1 y 2 y que sea una entidad diferente a Colpensiones la que administre los ahorros del Estado es la condición que pusieron los liberales, armando una nueva mayoría, reconfigurando el mapa político del Congreso. Todos somos comunicativos. A todos nos gusta saber lo que sucede, lo que acontece, no solo en nuestra vida, no solo a nuestro alrededor, sino en la vida de los demás. Pero hay que tener cuidado, porque hay límites que son saludables. Uno no puede ir más allá de la esfera pública de los otros. Aquí están las noticias de esta mañana, 9:52 a.m. El gobierno anuncia una cumbre con el sector energético al que le pide a los empresarios del sector en medio de este fantasma de racionamiento que se bajen todos del ring. Una declaración de la mujer más poderosa del gobierno, Laura Sarabia, esta mañana en un foro de la Cámara Colombo-Americana de Comercio. Marcela Peña. Hola Néstor, buenos días. Siguen bajando los embalses, estamos en el 29.46% y nos acercamos al temido umbral del 27%. Es en ese contexto que el gobierno habla finalmente de sentarse con los empresarios del sector de la energía, como generadoras, comercializadoras, entre otros, para atender el problema y buscar soluciones. Para el gobierno el tema es prioritario, lo dice la directora del DAPRI, mano derecha del presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia. No podemos quedarnos en qué pasó, qué no se hizo, por qué no me contestó, si me contestó, sino realmente es, bueno, tenemos un problema, tenemos una coyuntura. Pero la invitación a conversar y hacer equipo no solo fue para los empresarios del sector de la energía. Sarabia también le mandó un mensaje a los empresarios de los demás sectores de la economía y les pidió que miren los problemas del país más allá de este gobierno y más allá de las ideologías particulares. Mejor dicho, para ella es hora de que todo el mundo se quite los guantes. Hoy no necesita una Colombia realmente entregando propuestas para construir país y no subidos en un ring que en esta pelea nadie va a ganar. Sarabia no solo habló a título personal, le dijo a los empresarios reunidos en la Asamblea de la Cámara de Comercio Colombo-Americana que todo el gabinete del gobierno Petro está dispuesto a tender puentes con ellos en los temas que se necesitan. Todavía no está claro cuándo va a ser la mesa de trabajo para temas de energía, pero se espera que sea pronto, porque aquí cada gota de agua, cada kilovatio y cada día que pasa cuentan. Marcela, gracias. 9:53 a.m. Este Felipe que acabamos de escuchar, Laura Sarabia, diciendo en este foro que todos se bajen del ring. Claro, me parece muy bien. Gran llamado del gobierno. Ojalá lo siga también el presidente Gustavo Petro. Eso le iba a preguntar, ¿será que ya le dio ese consejo al señor presidente? Es que el presidente Petro Felipe es el que todos los días se sube al ring a cazar una pelea. Y él sube a la gente al ring todos los días, el presidente. Sería pero muy ojalá, bueno que fuera una política del gobierno. Esto que acabo de escuchar, Felipe, me gusta mucho que nos bajemos del ring. Pero independientemente de lo que haga el presidente, hagámoslo nosotros. Porque es que nos quedamos todos al primer llamado del presidente al ring, nos subimos todos masivamente al ring porque bajar. El presidente nos llamó. Yo me he quedado fuera del ring a pesar de los llamados diarios del presidente al ring.
Usted se baja del ring todos los días. Héctor, véalo por el lado Héctor, positivo. usted trae el ring aquí a la mesa. No, Felipe, pero el tema no es Héctor, el tema es el tema es el llevo señor. año y medio diciéndole, Felipe, cooperemos. La clave de la especie humana para hacer lo que es la cooperación. Sí, me parece bien, Héctor, yo estoy también en el tema de cooperación. Pero dígale al señor presidente de la República que por caridad no siga cazando peleas todos los días. Esto tiene sentido. Néstor, pero de bajémonos todos del ring si el presidente Petro es el primero que claro, es el presidente Petro. Ese es un llamado que sería necio no acoger. No, yo estoy Felipe. Pero Néstor, si uno se bajan del ring, queda uno. Y para pelear se necesitan dos. Entonces hay que bajarse. No, pero la petrificación consiste en... Aquí el presidente Petro no es un actor común y corriente, es el presidente de la República, es el jefe del Estado. Obviamente. Pero lo increíble es que le pelean igual o peor. La petrificación consiste en una sobresimplificación de creer que el mundo se reduce a Petro y que el único actor determinante es Petro y que el resto de actores, los adultos en la habitación, solo se deben limitar a quejarse y a criticar. No, Petro vive en un mundo complejo y reacciona. Alrededor de la figura presidencial, el señor presidente... Petro reacciona muchas veces a actitudes que toman otras instituciones, que toman otros actores. Aquí lo que hay es una conjunción coordinada, permanente, de una oposición tal vez la más grande que ha tenido un gobierno en la historia de Colombia. No, Álvaro, usted está haciendo lo contrario de bajarse al ring. Si aquí no hay un poquito de grandeza, si le vamos a seguir echando la culpa a los demás, que la culpa, hágame el favor, la culpa de la peleadera no es de Petro, sino es del resto del país. No, pero no me puedo acusar de que yo no me bajo del ring, al contrario, yo llamo a la pero si me está diciendo permanentemente. Me está diciendo lo contrario, que la culpa es del resto del mundo menos del presidente Petro. No estoy diciendo lo contrario, estoy diciendo que el mundo no se reduce a Petro y que Petro reacciona a muchos fenómenos, que está viviendo la oposición más dura que ha tenido gobierno alguno. Y que hay que reflexionar si eso le conviene al país o no. Esa tesis de que el presidente Petro es reactivo, no. Pero yo no estoy en la cooperación. Yo sí no estoy en la cooperación. Petro, a mí me da pena. Me da pena, Aurelio, el presidente Petro es el primer provocador de la nación. Mire, yo no sé si sea... Él se divierte. Pero yo no sé si sea... Petro le gusta subir al ring y él se divierte con esas cosas porque pues ese es el talante del presidente. Pero venir a decir que este es el gobierno donde más se le ha hecho oposición, perdón, ¿a Duque le incendiaron el país? Yo no estoy en la... Yo no estoy en cosas en sus justas proporciones, diría yo. Néstor, yo no estoy en la cooperación, yo estoy en la oposición. Y estoy en la oposición porque el proyecto político de Petro es inconveniente para Colombia. Y si por defender a Colombia, a la nación, a la producción, al trabajo, al progreso del país, me tengo que subir al ring, me subo al ring. Es que es así, es que yo no estoy por ver cómo es que nos vamos a entender y que todo, no. Hay gobierno y oposición. Yo sí estoy en el ring de la oposición. Estoy contra la política económica del Fondo Monetario, estoy contra las bases militares norteamericanas en Colombia que Petro consiente, estoy contra que sea el correveidile de los gringos con Venezuela. Contra eso estoy, y por eso estoy en la oposición y estoy en el ring, y no estoy en la cooperación. La oposición a ver cómo salvamos los muebles. A ver cómo salvamos los muebles. La oposición que tuvo Duque fue de un sector del país. La oposición que tuvo López Pumarejo fue feroz, pero de un sector del país. La oposición que tiene Petro es coordinada de muchísimos sectores del país. Por ejemplo, Samper tuvo una oposición grande porque del está haciendo bien las cosas, Álvaro. Es que yo no estoy en ese tema ahorita, porque si no hablamos como los locos. Samper tuvo una oposición fuerte de un sector del establecimiento y de unos pocos medios de comunicación, pero tuvo el apoyo del Congreso, de buena parte de la clase política y del gran empresariado. Petro tiene todos estos factores en contra. Que se lo merece o no, que si lo maneja o no, ese es otro tema, pero el país tiene que reflexionar. Si considera que Petro es tan dañino y tan peligroso, ¿cómo manejarlo con esta actitud tan excesiva, igualita a la de él, de polarizante, en vez de buscar acuerdos? Pero fíjese, el establecimiento tiene una manera de controlar o de frenar a Petro que es por vía de acuerdos, por vía de la quejadera, y la polarización solo le deja las manos libres, como se vio en el tema de la salud. Pero
A mí me encanta la sinceridad de Aurelio y además me parece que esa es la postura política que uno debe tomar si uno está en la política. Y por eso, claro, a los opositores del presidente Petro lo que les sirve es el fracaso del gobierno y por eso lo exageran, por eso ayudan a que fracase. El presidente se ayuda mucho a fracasar también, pero los opositores pues le ayudan y toman todo lo que el presidente les tira para ayudarlo a fracasar. Claro, porque ellos están en eso. A la sociedad colombiana eso no le sirve. Eso le sirve a los que están en la política de oposición, que seguramente ganarán las elecciones en el próximo 2026, pero a un costo muy alto para la inmensa mayoría de los colombianos. Entre otras cosas, eso fue lo que pasó efectivamente antes en el gobierno anterior. Héctor, seguramente usted lo recuerda. Pero bueno, ese es el tema de hoy. Son las 10 de la mañana en punto, en segundos. La gobernadora del Valle del Cauca y su muy creativa idea de pagarle a los muchachos para que entren a las fuerzas militares. Estás escuchando Blue Radio. Dos días después de que acusaran al presidente Petro de usar en campaña el avión privado de quien hoy es uno de los megacontratistas de su gobierno, el jefe de Estado amaneció intentando, pero sin éxito, dar explicaciones. Para defenderse nuevamente está atacando a las EPS pidiendo comparar cómo se defienden los aportes de Colsanitas o sus propietarios a partidos políticos, pero se criminaliza el aporte de un sindicato de trabajadores al partido Colombia Humana solo para intentar tumbar a un presidente, aunque esa realmente no es la discusión. Son los sindicatos, sí, por un lado el tema, pero en otro proceso. Esta mañana el punto en cuestión o el reproche es